Laptomasimia nimpemase intiksina aptiksiksimhi angko atkok masaptimak apkilaniahin kesipupnek. Mascoy y lengua mascoy. Tiene una población total de 2.817 personas, estas distribuidas en 2 distritos del departamento de Presidente Hayes y Boquerón, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo del 2013, donde componen 14 comunidades. Uno de los primeros contactos fue en 1817 a través de los Cuom, que se refugiaron en Riacho Mosquito, lugar que aún sigue habitado del pueblo de Toba Mascoy. Fueron utilizadas como mano de obra en los obrajes para la extracción de tanino de varias empresas, una de ellas Puerto Casado, la cual fue el mayor latifundio en la región hasta mediados del siglo pasado. La instalación de estancias provocó la expulsión de los Mascoy de sus sitios tradicionales, ya que donde hay ganado no existe posibilidades de chacras. En los sitios donde los Mascoy tenían sus propios animales, la compañía Casado procedió en varias ocasiones a limpiar el campo y la violencia no fue ajena a este proceso, inscribiéndose permanentemente en su memoria e historia. Como otros pueblos de su familia lingüística, su historia está marcada por las consecuencias del despojo de sus territorios y el asentamiento de empresas, que obtuvieron el título de propiedad de las mismas, obligándoles a trabajar en la extracción de recursos naturales como la madera. Como la mayor parte de los pueblos originarios chaqueños mantienen su tradición de cazadores-recolectores, practicando igualmente la pequeña agricultura. Según el censo anterior, aún cazan y consumen carne de carpincho, armadillo, cerdo, silvestre y yacaré. Pescan y recolectan cogollos de palma, algabarro, tuna, coco y miel silvestre. En la actualidad, la caza y la recolección se realizan en menor medida. En cuanto a su cultura, estas prácticas que vemos en imágenes son danzas y rituales que constituyen en un mundo simbólico que da sentido a la vida social y política de las comunidades, generando cohesión social y arraigo cultural y territorial. Las ceremonias propician encuentros entre familias extensas, forjando intercambios vitales, así como posibilitan la proyección al futuro. La realización de las ceremonias tradicionales en muchas comunidades han cesado con el tiempo a consecuencia del proceso de colonización y evangelización sistemática desde la época de la conquista hasta nuestros días. Inclusive en la región occidental existen casos donde éstas han sido perseguidas y prohibidas por proyectos evangelizadores de diversas religiones. Estas prácticas fueron guardadas en la memoria, transmitidas mediante la oralidad y el relato, e inclusive practicadas por grupos más arriesgadas en la clandestinidad. En otros casos, la práctica perdura pero con dificultades relacionadas al ámbito monetario, principalmente el desplazamiento y las consecuencias del desarraigo producido por el despojo de sus territorios tradicionales. Por otro lado, las lenguas mascoyanas o las lenguas mascoy son una pequeña familia de las lenguas de Paraguay, que ocupan básicamente el centro del Chaco paraguayo. En el 2004 encontrábamos 12.500 personas hablantes. En el 2007, 15.000 y el último dato que se tiene del 2009 nos menciona que 23.770 personas eran hablantes de esta lengua. Durante la Guerra del Chaco, 1932 a 1935, entre Bolivia y Paraguay, hubieron grandes movimientos de la población en la región del Chaco, tanto a causa de la guerra como por los desarrollos socioeconómicos subsiguientes, por lo que la distribución de las lenguas mascoyanas se vio alterada. Sin embargo, existen descripciones adecuadas de la distribución de estas lenguas hacia 1900. Las lenguas de la familia lengua mascoy han sido descritas ocasionalmente como una lengua aislada, con numerosos dialectos, o como una pequeña familia.
Ha existido muy poca investigación sistemática sobre esta lengua o grupo de lenguas. Por ejemplo, actualmente no se ha hecho un análisis profundo de la fonología, aunque está clara la existencia de armonía vocálica. A continuación les dejo un poco de lo que son las danzas y rituales de la comunidad Mascoy. Toba y lengua guaycurú. El pueblo que se autodetermina Puom, según datos censales, está compuesto por 126.967 personas en Argentina, según el INDEC 2012, y 2.057 en Paraguay, según el DGEC 2013. Las tribus de la lengua guaycurú habitaron tradicionalmente el área del Gran Chaco, con 3.500 años de diversificación lingüística, con un total aproximado de 100.000 habitantes distribuidos en las cuencas del río Bermejo, Pilcomayo y Paraguay. De acuerdo a los resultados del tercer Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas del 2012, en Paraguay viven 1.939 Cuom, de los cuales 1.718 lo hacen en el departamento de Presidente Hayes y 121 personas en el departamento de San Pedro. Dentro de su economía, hasta el siglo XIX eran un pueblo predominante, cazador, recolector, seminómade, que marchaba en pos de sus recursos alimenticios y existía entre ellos una fuerte división sexual del trabajo. Los varones, desde muy temprana edad, se dedicaban a la caza y a la pesca, y las mujeres, por otro lado, a la recolección y a una insípida agricultura hortícola, en gran medida influida por los aportes ándidos y amazónicos. De este modo, en pequeñas y medianas parcelas cultivaban zapallos, maíz y poroto, batatas, mandioca, etc. Sin embargo, tales cultivos eran solo complementarios para su dieta y no llegaban a tener excedentes como la acumulación de alimentos de origen agrícola. Cultivaban en pequeñas y medianas parcelas para faenas rurales, en forma en que obtienen recursos. Otra forma en que obtienen recursos es la elaboración de interesantes artesanías de cerámica, guayacán o fibras textiles. Sin embargo, muchos de ellos desde la segunda mitad del siglo XX se han visto forzados a migrar a las ciudades a consecuencia del desmonte y de la introducción del cultivo de la soja. En tales núcleos urbanos, casi en su totalidad, viven en las zonas económicamente más deprimidas. En su cultura, los Cuom eran funcionales a sus costumbres y tradiciones. Vivían en habitaciones de leños recubiertas de paja, habitáculos que solían medir 1 a 2 metros de diámetro. Fabricaban objetos de cerámica, cestería, tejidos y con finalidad principalmente utilitaria. Durante los meses cálidos, casi no usaban vestimentas a excepción de simples tapabarros. En los periodos frescos usaban ropas más complejas y en ocasión de sus celebraciones rituales se adornaban de este modo. Poseían un vestido llamado poto, confeccionados con fibras de caraguatá, cuero y algodón. También durante los periodos fríos llegaban a abrigarse con ponchos. Por su sistema de creencias se le ha encasillado de animistas y chamanistas. Poseían un culto a los seres de la naturaleza y la creencia en una divinidad máxima. Desde él se mantienen aún por la transmisión oral resistente. Este sistema religioso, aunque muchos han adoptado a su modo el cristianismo, en particular el llamado pentecostal, ya que sus chamanes en muchos casos se convirtieron en pastores protestantes. En todo caso, aún hoy gran parte de la población Cuom acude a sus chamanes, que son terapeutas o sanadores.
Antes de su aceptación al cristianismo, era frecuente entre ellos el infanticidio de los recién nacidos, costumbre que se debía a la escasez de los recursos alimentarios que solían sufrir. Por contrapartida, los hijos que sobrevivían eran tratados con especial dedicación y afecto. Por último, la lengua toba pertenece a la familia lingüística Guaycurú, junto con Bayá y Canduveo, Mocoví, Pilagá y Avipón. No existe una demostración convincente de que las lenguas mataco-guaycurú estén relacionados con otras lenguas de América. Como la mayoría de las lenguas de pueblos originarios del Chaco, el toba no es una lengua homogénea. Existen diferencias en los sonidos y en el vocabulario que hacen que los propios hablantes perciban el hablar distinto respecto a otros, que en algunas ocasiones dificulta la comunicación entre miembros de la misma comunidad. Las diferencias son producto de la dispersión de los antiguos toba en el espacio chaqueño, la influencia de otras lenguas y el contacto español. Por su tipo morfológico, esta lengua se considera aglutinante con tendencia a la polisíntesis. Todo tuyo y la estrella.